Hola, buenas tardes. Aquí tenemos la presentación del tema 7, que es el último de los que va a entrar en la parte de geografía económica, que si hemos dado el sector primario y el secundario, pues obviamente va a ser los espacios del sector terciario. En portada pues tenéis una foto de la calle Preciados en Madrid, que es una zona de alta densidad de servicios, como veis, comerciales y de otro tipo, y que sobre todo cuando llegan las fiestas navideñas, como se ve en la imagen, pues suele estar abarrotada de gente, ¿no? De gente incluso que viaja expresamente a Madrid para visitar esta calle, aprovechando la Navidad, ¿no? Con lo cual incluso podemos hablar aquí de la influencia del turismo, que es una de las cosas que vamos a ver. Bueno, como veis, el tema se divide en 6 apartados, de los cuales, pues bueno, nos interesan fundamentalmente el punto 3, 4 y 5. En esta primera introducción, o sea, en este vídeo, os voy a hablar un poco del proceso de terciarización, la importancia de los servicios, sus características, qué entendemos por servicios, ¿vale? Un poco una clasificación, pero sobre todo que sepáis que nosotros nos vamos a centrar en los transportes y en menor medida las telecomunicaciones, pero sobre todo los transportes, en el turismo, que lo tenéis en el punto 4, los espacios turísticos, que quizá es el que más, con más frecuencia aparece en la EBAU, ¿no? Pero bueno, por si acaso vamos a ver los tres también. Y el comercio, tanto interior como exterior. Por último, quedaría hablar mínimamente de otras actividades terciarias, que eso lo subiré junto con el comercio en otro vídeo, ¿vale? En total os voy a subir 4 vídeos. Este primero, a modo de introducción, y el de los transportes, el del turismo y el del comercio y otras actividades. Vamos allá. Bueno, ahí tenéis una agencia de publicidad, ¿no? Que es un ejemplo de servicio avanzado, ¿vale? Relacionado con las comunicaciones, el marketing, etcétera. Posiblemente algunos busquéis precisamente esa salida profesional. Es un ejemplo de servicios que, como no sé si os he puesto la definición, pero son aquellos bienes que no son tangibles. Los que hayáis dado economía lo sabréis ya de sobra, pero son aquellos bienes que no son materiales. Es decir, no tangibles quiere decir que no se pueden tocar, ¿vale? Con lo cual aquí incluimos una gran cantidad de actividades y de hecho a día de hoy la economía española, igual que la mayor parte de las economías avanzadas, es una economía terciarizada, es decir, muy diversificada y con gran cantidad de servicios, ¿vale? En la que destacan sobre todo el sector terciario, mucho más que el primario y el secundario, como venimos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, las causas de la terciarización pues se deben a ese aumento del nivel de vida de la población, es decir, al aumento del nivel de vida que permite que haya más demanda de este tipo de servicios más diversificados, no solamente del comercio, que es uno de los más tradicionales, sino, por ejemplo, el turismo es un síntoma de avance económico, digamos, de subida salarial, de mayor disponibilidad de tiempo libre. Luego hay otros que tienen que ver con el desarrollo del estado de bienestar, como los servicios públicos, sanidad, educación, de la que ahora mismo estáis siendo usuarios, ¿vale? Transportes, servicios asistenciales de todo tipo, administrativos, etcétera. La modernización agraria que provocó el éxodo rural, como vimos, que hizo que fuera necesaria menos mano de obra en el campo, que potenció la industria, pero también el desarrollo de los servicios, especialmente desde los años 60. La reestructuración de la industria en los años 70-80, que hizo que mucha de esa mano de obra del sector secundario pasara al terciario, o los cambios sociales que han favorecido, por ejemplo, las vacaciones, el aumento del nivel de vida se ha asociado mucho con el turismo, con las actividades de ocio y recreativas de todo tipo. La asistencia a ancianos, debido al aumento de la esperanza de vida, ha habido mayor demanda de, en fin, de residencias de la tercera edad, etcétera. Ayuda doméstica, por la falta de tiempo, digamos, para atender las tareas domésticas, pues muchos de esos servicios se han desarrollado, igual que pasa con las guarderías. Si vimos que precisamente la conciliación familiar, cuando vimos la demografía, era un problema de cara a atender a los hijos, pues las guarderías intentan suplir en parte esas carencias, ¿no? Mientras los padres trabajan. Igual que pasa con la educación, con el desarrollo de la educación, ¿no? La hostelería, por ejemplo, también muy asociada a esos nuevos hábitos de invertir parte del tiempo libre, pues disfrutando con los amigos o con la familia, ¿no? Acudiendo a los bares, restaurantes, que de hecho es uno de los sectores que más destaca en España, ¿no? Que es uno de los países con más desarrollo del sector hostelero, es decir, de restaurantes, bares, etcétera, de toda Europa. O los servicios jurídicos, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, la abogacía, ¿no? Para resolver pleitos, etcétera.
También ha tenido que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías que tienen aparejados determinados servicios en relación a la informática, a las TIC, a la digitalización, ¿no? A las ventas online, etcétera, ¿no? Así que bueno, el sector servicios además contribuye no solamente a nivel económico-social a la ocupación laboral, como veis ahí, bueno, os estoy tapando un poco la imagen, pero veréis que más de un 70%, un 70% de la población española trabaja en el sector servicios y aparte contribuye enormemente al PIB. Actividades como el turismo, la hostelería, el comercio son decisivas para el Producto Interior Bruto español, igual que pasa con otros países. Eh, y a nivel territorial también organiza el espacio, contribuye a diversificar la economía, que no solamente dependa de la demanda, o sea, de la oferta industrial o agraria, ¿no? Y también sirven, digamos, para dinamizar esas áreas, atraen a población joven muchas veces, ¿no? En busca de trabajo, en busca de empleo, con lo cual, pues ya podéis imaginar que, como siempre, las zonas más dinámicas en cuanto a las actividades terciarias, pues van a ser de nuevo Madrid, Barcelona y las principales áreas dinámicas de España, ¿no? En el eje mediterráneo, el del Ebro, los del norte, ¿vale? Los más diversificados. Ahí tenéis el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que quizá os suene, salió mucho con el coronavirus, lo sonará de haberlo visto en las noticias. La sanidad obviamente es un servicio. Prácticamente todo aquello que no es sector primario ni secundario se considera servicios y eso da lugar a que haya una cierta ambigüedad en cómo definir estos, ¿no? Porque, claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, se me ocurre así a voz de pronto, un servicio de guarderías o el de correos, con, por ejemplo, servicios como el sanitario, el comercio, la banca, el periodismo, la investigación, y todos estarían dentro de ese mismo sector, razón por la cual los economistas, los que hayáis dado economía quizá lo hayáis dado, a veces diferencian un sector cuaternario, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo más aceptado es englobarlo todo en el sector terciario, sean servicios más banales o más avanzados. Así que bueno, según su titularidad podemos clasificar los servicios como públicos o privados, es decir, como ya sabréis, pues privados aquellos que proporcionan las empresas privadas, los particulares, ¿no? Y públicos aquellos que proporciona la administración pública, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. En el caso de las comunicaciones, por ejemplo, ahí, aunque os estoy tapando un poco, pues veis algunos ejemplos de medios públicos, como son los asociados a Radio Televisión Española, que tenéis en la parte superior, ¿no? La uno, la 2, 24 horas, o sea, en fin, Radio Nacional, etcétera, o las televisiones autonómicas como ETV, que es la vasca, ¿no? TV3 en Cataluña, Telemadrid, Canal Sur en Andalucía, bueno, en fin, un sinfín más. Y algunos privados como A3 Media, que incluye Antena 3, La Sexta y otros muchos canales, ¿no? Como Neox, etcétera. O Mediaset, que lo estoy tapando, pero que bueno, que ya sabéis que incluye, pues, por ejemplo, 4, Telecinco, Factoría de Ficción, etcétera, ¿no? Esos son los principales grupos de comunicación, al menos de medios audiovisuales en España, ¿no? Junto con otros en prensa escrita, etcétera. Bueno, por poneros un ejemplo de la diferencia entre privados y públicos. Según su función, los servicios pues, pueden ser administrativos, todo lo que tiene que ver con la gestión del Estado, la gestión pública, pero también a veces la gestión privada, ¿vale? Gestorías, notarías, etcétera. Financieros, como por ejemplo la banca, las sociedades de préstamo, de crédito, eh, de transporte, que hablaremos más en detalle de ellos, pero aquí podemos incluir a empresas públicas o semipúblicas como Adif o Renfe, otras privadas que en su momento algunas fueron públicas, como es el caso de Iberia, etcétera, ¿no? Comerciales, pues en fin, una infinidad de marcas que muchas conoceréis, ¿no? Que van pues desde sectores como pueda ser, pues yo que sé, McDonald's, Burger King, a Oiso, Zara, en fin, de todo tipo de sectores podemos incluir servicios comerciales. Las comunicaciones, os he puesto algunos ejemplos, sociales relacionados con, por ejemplo, pues con servicios asistenciales o, por ejemplo, aquí se suele incluir a veces la educación, la sanidad, bien sea pública o privada, o con el ocio, con el tiempo libre, ¿no? Museos, teatros, espectáculos, cines, etcétera, ¿no? Bueno, los servicios, pues, son bastante complejos, como veis, y además cada vez se ve más como hemos visto, tienden a apoyarse cada vez más en otros sectores, ¿no? Del mismo modo que el sector primario y sobre todo la industria tienden a la terciarización, como vimos en el tema anterior, ¿no? Con el desarrollo del marketing, de la investigación, en fin, del desarrollo de la calidad del producto, de los estándares de producción, etcétera. Pues pasa lo mismo que con los servicios, que tienden cada vez más a industrializarse, es decir, a apoyarse en las tecnologías, en el desarrollo tecnológico,
o a sustituir pues algunos servicios por bienes materiales. Por ejemplo, la autoventa, ¿no? Las máquinas expendedoras sería un ejemplo, el autoservicio, la compra online, que sustituye, por ejemplo, el trabajo de una persona, ¿no? Estás gestionándote tú esa compra, etcétera, ¿no? Por poner algunos de esos ejemplos. Bueno, los servicios, pues la mano de obra, hay enormes diferencias en cuanto a cualificación, ¿vale? No tiene nada que ver, os tapo las imágenes, pero bueno, no tiene nada que ver, pues por ejemplo, la cualificación que pueda tener algunos servicios más banales, digamos, con otros más desarrollados, ¿vale? Con otros que requieren una formación mucho más intensa, digamos, ¿no? Una formación superior, universitaria o postuniversitaria, ¿no? Bueno, hay que decir que es el sector en el que más presencia hay de mujeres, es el que más igualada está a nivel de sexos, digamos, en la presencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Respecto al primario vimos que había una fuerte desigualdad, en el secundario no tanto, pero también se puede ver una mayor presencia de hombres. En el terciario, sin embargo, hay un mayor equilibrio y luego también hay una mayor presencia del trabajo a tiempo parcial, es decir, a veces incluso el teletrabajo, que lo estamos viendo, o la economía, la flexibilidad horaria, por ejemplo, ¿no? O la economía sumergida, es decir, muchos de estos servicios ni siquiera están presentes en el PIB, ni siquiera cuentan en la cotización, digamos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, pues hay trabajos de servicios como fontanería, electricista, que muchas veces, aunque no debería ser así, pongo estos ejemplos como muchos otros, pues no se están haciendo facturas o se puede pagar en negro, ¿vale? No debería ser así, pero bueno, pasa así de veces, ¿no? Con todo tipo de servicios. Es más fácil que haya un cierto descontrol en algunas de estas actividades, ¿vale? Con lo cual hay una buena parte de los servicios que realmente no contabilizan en el PIB porque son economía sumergida, ¿vale? La venta ambulante, etcétera, ¿no? Respecto a las empresas, pues mayoritariamente destacan las pymes, que suponen más del 80% de las pequeñas y medianas empresas, seguramente bastante más del 80% de los proveedores, digamos, de la oferta, pero claro, compiten junto con las grandes empresas nacionales e internacionales, muchas veces multinacionales, que tienen, aunque proporcionalmente sean mucho menores, tienen un impacto económico muy grande y también en la contratación, ¿vale? No solo en el aporte al PIB, sino también en la contratación, ¿vale? Hablamos de grandes empresas que si vais a cualquier centro comercial os las vais a encontrar porque son las que pues, suelen ocupar ese tipo de suelos, ¿vale? La globalización ha favorecido la internacionalización de los servicios, es decir, que se vayan extendiendo por el mundo y eso también ha favorecido la llegada y la difusión de las internacionales o de algunas empresas españolas fuera de España. Y digamos que en este sector la mecanización ha favorecido, o sea, ha afectado menos a los servicios que, por ejemplo, a la industria o a la agricultura, lo cual ha hecho que se mantenga una mayor mano de obra. Es decir, hay una buena parte del trabajo que las máquinas, los ordenadores, etcétera, no pueden hacer, a diferencia de lo que ocurre en la industria o en la agricultura. Eso también ha favorecido la terciarización del empleo, ¿no? Que cada vez se concentre más empleo en el sector terciario. Y bueno, también habría que hablar un poco de los factores de localización, que, en fin, básicamente tienen que ver con la demanda, con el volumen y la densidad de población, es decir, que haya más población en un lugar, que haya más demanda, el tipo de consumo que vaya a haber, ¿no? Pues no es lo mismo, por ejemplo, un supermercado que un servicio como pueda ser eh, pues por ejemplo, o sea, un supermercado, digamos que es un servicio más básico, no un servicio comercial más básico, que por ejemplo servicios de alta tecnología o servicios de ocio y cultura que quizá buscan un tipo de mercado algo más concreto en las grandes ciudades o medianas ciudades, ¿vale? El nivel de desarrollo, la renta de la población, algunos servicios van a ir dirigidos a un público más general, otros a un público más especializado, van a ser de más o menos calidad, etcétera, ¿no? La frecuencia de consumo, dependiendo del tipo de servicio. Es muy difícil generalizar, como veis, ¿vale? Luego la tendencia pues también lleva a la descentralización de algunos servicios a la periferia urbana, por ejemplo, los centros comerciales o servicios que no requieren estar directamente en contacto con el consumidor, oficinas, gestión, etcétera, y otros de cara al público que prefieren estar más presentes en los grandes núcleos, los más poblados, donde va a haber más demanda, digamos, ¿no? Respecto a los desequilibrios territoriales, pues lo que os decía, el sector primario, el terciario, perdón, predomina en todas las comunidades autónomas y en todas las regiones de España prácticamente, bueno, salvo las zonas rurales, pero
pero claro, hay una gran diferencia entre las zonas más terciarizadas como Madrid o Barcelona y los archipiélagos muy centrados en el turismo, frente a otras zonas en las que el sector secundario o primario siguen teniendo un peso bastante grande. Y bueno, para acabar esta primera parte, pues ahí tenéis un poco digamos, el efecto en el empleo que tienen cada uno de los sectores de la actividad agraria, que he diferenciado la construcción, la he separado del sector secundario, ¿no? De la industria, con lo cual aparece aparte. Pero bueno, veis que, por ejemplo, comunidades como Andalucía o Murcia siguen teniendo, o Castilla y León, em, Galicia, siguen teniendo un cierto peso del sector primario. Claro, no es muy significativo en comparación con, pero sí que es algo mayor a la media nacional. La industria, pues hemos visto ya como en el Levante, en Cataluña, en el País Vasco, está proporcionalmente más desarrollada que en otros. Y luego hay regiones como Madrid o como los archipiélagos, Canario y Balear, que como veis dependen casi, bueno, en más del 70%, en más del 80% de su economía depende de los servicios, con lo cual son las regiones más terciarizadas de España, ¿no? Ahí lo podéis ver en este mapa de gráficos sectoriales, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí, seguimos cuando estéis listos, ponéis el siguiente vídeo que tiene que ver con el primero de estos bloques de servicios que vamos a tratar, que sería el transporte.